Continuando con el video sobre el desarrollismo en el periodo postperonista en educación, el tercer momento que yo puedo explicarles es el momento de Longaniato, del 66 al 73. Vamos a hacer un par de hitos antes, ¿sí?, de llegar a este tercer periodo. Estábamos en el video anterior, en el segundo periodo, que era el periodo en el que habían gobernado Frondizi, Guido e Ilia. Hay algunas cuestiones que está bueno que puedan conocer también de la cultura general. Lo relatan bastante bien Arata y Mariño, ¿sí? La década del 60 es la década en la que aparece Mafalda. Entonces seguramente en algún momento han leído Mafalda. Vieron lo contestataria que era esa niña, cómo se problematizaba la realidad, cómo cuestionaba la vida que tenían los adultos mayores, cómo se nota ese quiebre generacional entre los viejos y los jóvenes dentro de lo que dice Mafalda, cómo amaba a Serrat, ¿sí? Cómo había una especie de persecución social alrededor del comunismo, que se vuelve como una especie de cuco monstruoso para los cuales Onganía toma el poder para eliminar, ¿sí?, ese cuco que estaba creciendo, que era el comunismo en Latinoamérica. Ese cuco viene de la mano del desarrollo de la Revolución Cubana, que es de la década del 60. ¿Sí? En el 60, cuando los cubanos se declaran socialistas a partir del proceso revolucionario que llevan adelante Fidel Castro, Che Guevara, etcétera, etcétera, el temor era que ese comunismo cubano se dispersara por toda Latinoamérica. El temor de la derecha, ¿no? El temor de los militares, no era el temor de los jóvenes, claramente. Otros momentos importantes, ¿sí?, de todo ese proceso revolucionario tiene que ver en Latinoamérica con la Revolución Cubana, y en el resto del mundo tiene que ver con todos los movimientos estudiantiles de organizaciones, porque la explosión de la matrícula en Argentina se da asociada al peronismo, en consecuencia a las políticas peronistas, pero en el resto del mundo se estaba dando lo mismo, ¿sí? Los jóvenes eran masivamente los sujetos del cambio y la transformación de ese momento histórico. En el 66 asume la presidencia, después de un golpe de Estado que derroca a Ilia, Onganía. Onganía era militar y Onganía asume la presidencia de Argentina para llevar adelante lo que se conoció, ellos se autodenominaron la Revolución Argentina, y para llevar adelante en materia política y de política educativa, sobre todo, que es lo que nos interesa, una política absolutamente represiva, donde Onganía decía a boca de jarro en sus discursos que él venía a aplicar la mano dura, ¿sí?, que lo que hacía falta era mano dura en Argentina, y que hasta ese momento no se había aplicado y él venía a aplicar la mano dura al país. Bigotísimo, si nunca vieron una foto de Onganía, mírenla, era como que el bigote lo delataba. Onganía, fundamentalmente, sí, una de las cosas que establece, digamos, esa dictadura que establece Onganía a partir del 66, es que ya no van a hacer los golpes de Estado los militares para que luego se reorganice el esquema político, digamos, se haga como una especie de refritanga de los políticos que les quedaban civiles y que gobiernen civiles. A partir de Onganía, ellos venían a abrir un periodo de organización del Estado que iban a llevar adelante, que solamente evidentemente podían llevar adelante los militares. Entonces Onganía no es que él hizo el golpe y después dejó que un civil no, se quedó él, ¿sí? Dijo, acá vine yo, córranse todos, que el que tiene que poner el orden soy yo con mi charretera, ¿sí? Onganía era un personaje, digamos, era parte de toda una estructura política que estaba bancando ese golpe, que estaba bancando esas ideas, ¿sí? Si uno lo ve en términos de la década del 30 en adelante, hay como una especie de crecimiento de esa fuerza de los militares que consideran que son los únicos que pueden solucionar los problemas de la Argentina, y que nos ha salido muy caro, ¿sí? El onganiato tiene como uno de los acontecimientos centrales dentro de sus políticas educativas el desarrollo de la noche de los bastones largos. A un mes de ejercer la presidencia, Onganía da la orden para que se produzca una intervención en las universidades, en las facultades, de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la UBA. La intervención es represiva, entran la Policía Federal, saca a la gente de las aulas, graduados, estudiantes y docentes, todos fueron, digamos, reprimidos en igualdad de condiciones, y se conoce como la noche de los bastones largos porque la policía iba con los, Mafalda diría, el palito de abollar ideologías, pero con las cachiporras, que son esos palos largos, se ponían a los costados de los pasillos, hacían que la gente pasara por el medio y los golpeaban con las cachiporras a todos por igual. Las fotos de esa noche, bueno, si no las vieron, googleenlas, voy a ver si puedo ponerles alguna después en el video en la edición.
son toda gente que estaba herida, que estaban lastimados, y lo que generó la Noche de los Bastones Largos como un fenómeno de los múltiples que se desarrollaron a partir de ahí, demostrando la actitud represiva del Estado, ¿no? Del nuevo gobierno, era fundamentalmente lo que se conoce como la fuga de cerebros. La fuga de cerebros es que empieza la gente, los intelectuales, los profesores, ¿sí? Los investigadores de la universidad, empiezan a fugarse, empiezan a irse de la Argentina. ¿Sí? Gente que se había formado íntegramente dentro del sistema de educación público argentino, empieza a irse a otros lugares del mundo donde fuesen reconocidos, donde pudiesen trabajar en paz, donde no los trataran como si fuesen unos, digamos, no sé, como si fuesen el peor eslabón de la sociedad problemático y delictivo, que fue lo que les hicieron sentir esa Noche de los Bastones Largos. Entonces comienza la fuga de cerebros. Ya para algunos autores había comenzado con el peronismo, con la última etapa del peronismo, que se vuelve como bastante represiva, pero en líneas generales, la Noche de los Bastones Largos es el momento en el que, si tenías alguna duda de que el país no te iba a bancar nunca como científico, esa noche se te despejaron las dudas, armaste la valija y te tomaste el palo. Eso es problemático, ¿no? En términos de política educativa y de desarrollo, de planteamiento educativo. El desarrollismo no deja de plantearse el planeamiento en educación, que es algo que se establece en los planes peronistas y ellos retoman y continúan. Había proyectos de planes, ¿sí? Que duraban una serie de años para poder organizar la educación. El Onganiato tiene como su hito de cierre con el Cordobazo. Toda esa masa de trabajadores que ya estaban distribuyéndose en organizaciones más combativas, en organizaciones con lineamientos más de izquierda, y que estaban organizados, muchos de los obreros y obreras se organizan desde la resistencia peronista inmediatamente después del golpe del 55, otros se van a ir organizando con líneas más de izquierda, ¿sí? Sobre todo el movimiento es del que estamos hablando en el 69, el Cordobazo es en Córdoba, ¿sí? Es un levantamiento en Córdoba. Los principales sindicatos eran de los trabajadores de las automotrices, porque el polo de las fábricas de autos en Córdoba se desarrolla con fuerza en los 60, entonces en el 69 se produce una movilización, empieza como una movilización que convocaban, era una huelga, y dentro del marco de la huelga una movilización que convocaban los distintos sindicatos obreros, se pliegan los estudiantes universitarios de la Universidad de Córdoba, ¿sí? Y ese es un momento, un hito histórico dentro de los levantamientos populares argentinos, porque es la alianza de obreros y estudiantes, ¿sí? Como que el hito que lo forja es el Cordobazo, en el 69. La policía quiere reprimir y disipar a la gente que estaba organizada en esa movilización, y los manifestantes resuelven resistirla, ¿sí? Resistirla. Y entonces, en su resistencia, durante 5 días, Córdoba queda prácticamente sitiada. Luego de eso, tiene que intervenir el ejército. Obviamente que son reprimidos, son detenidos los principales líderes del Cordobazo, pero el Cordobazo marcó la posibilidad de que si la gente se organizaba y si había fuerza en los sectores populares, existía la posibilidad de resistir al Estado, y por más fuerza que aplique el Estado, no los iban a vencer, ¿sí? Dio como una luz de esperanza a esos jóvenes que creían que podían tomar ellos también por la fuerza el poder y cambiar las cosas del mundo. En esa lógica, luego, inmediatamente después del Cordobazo, por ejemplo, se presenta la agrupación Montoneros, ¿sí? Había otras organizaciones armadas que ya estaban movilizándose, que ya estaban organizándose, donde obreros y estudiantes resuelven por la vía armada la posibilidad de tomar el poder en Argentina. En ese contexto, ¿sí? Los obreros, el movimiento obrero, llega como a una especie de gran hito, gran lógica de combatividad. Las organizaciones de los sindicatos son sindicatos clasistas, ¿sí? Mayoritariamente los más combativos, y aparece un discurso, aparece una lógica, aparecen organizaciones múltiples, desde los sacerdotes del tercer mundo hasta montoneros, hasta las organizaciones armadas de jóvenes, que planteaban, ¿sí? Que el mundo había que cambiarlo, y que el mundo había que cambiarlo, y había que cambiarlo ya, y lo cambiamos nosotros, y si tenemos que tomar las armas para hacerlo, lo vamos a hacer, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Esa lógica, ¿sí? Es la que desestructura por la resistencia que generaron en el Cordobazo y que evidenciaron que la mano dura de Onganía no estaba haciendo efecto. Se le escapaba igual como arena entre los deditos de su mano dura el poder.
Entonces termina renunciando Onganía, después gobierna Livingston y después Livingston termina su mandato con el Viborazo, que es otro levantamiento que se lo llama también el Segundo Cordobazo, y finalmente gobierna este periodo de militares Lanusse, que es el que negocia la transición para que regrese Perón a la Argentina. Perón regresa a la Argentina en el 72 y en el 73 toma el poder. Primero toma el poder Cámpora. El eslogan de la época es Cámpora gobierno, Perón al poder, porque era todo sabido que era para que Perón finalmente pudiera ser presidente, porque en principios estaba proscripto. Entonces luego con la presidencia, con Cámpora en el poder, Cámpora resuelve eliminar esa proscripción de Perón y renuncia y gana Perón las elecciones inmediatamente, por afano, obvio, pero Perón dura en el poder un año y al año se muere, y quien termina el mandato es, que no lo termina porque tiene el golpe de estado en el 76, es María Estela Martínez de Perón, su esposa de ese momento, que era la vicepresidenta, con personajes nefastos en el gobierno como López Rega. Van a leer en Adriana Puigros, porque Adriana Puigros es abiertamente peronista y además era una militante activa dentro del Ministerio de Educación en esos años, cómo se ve en educación ese proceso de derechización del peronismo, y finalmente, bueno, la organización de la AAA, la persecución a múltiples organizaciones y el horrible decreto de convocar al ejército para el aniquilamiento de la guerrilla, que fue como una especie de puertita previa para que luego se haga el golpe el 24 de marzo del 76. Me interesa que puedan ver dentro de toda la etapa cuáles son las principales transformaciones que se hacen, pero esas principales transformaciones las tienen que entender dentro de este contexto que les estoy narrando ahora, ¿sí? Que es una especie de versión breve, y yo les comento que esa periodización de los 4 momentos que estoy haciendo la hago yo como para poder organizar el discurso y que me puedan entender. No, me estoy olvidando de algo importante. En 1973, producto de toda esta movilización y de todo este hervidero que tenía el movimiento obrero combativo, se genera finalmente en 1973 la unidad de los trabajadores de la educación en el sindicato CETERA, ¿sí? En la Central de Trabajadores de la Educación. Aparece esa idea fuerte de que somos trabajadores de la educación. No somos apóstoles, no somos segundas mamaces, ¿sí? No lo hacemos por vocación, lo hacemos porque somos trabajadoras. Y tienen en la carpeta de fuentes el documento de la organización de CETERA, donde se establecen, ¿sí?, los principios en los que se asienta la CETERA, que son absolutamente combativos, ¿sí? Pueden detectar ahí algunos de los principios, les vamos a dejar alguna actividad para hacer con esa fuente, y es bien del clima de la época del movimiento obrero argentino en los 70. Pero durante todo el siglo XX nosotros vemos que los trabajadores de la educación están tratando de organizarse, de generar estrategias, y Perón directamente en la otra fuente que tienen, que es el discurso, está convocándolos a que se organicen en un sindicato, y recién se logra en 1973. ¿Sí? El de la provincia de Río Negro se logra en 1974, un 3 de 1974, entonces surge en el 74 y se reorganiza, después de 2 años, se vuelve a organizar a la vuelta de la democracia. Hasta aquí todo lo que tengo para decir de este periodo, ojalá lo puedan comprender. Nos seguimos viendo.